Nos vamos a poner en pie para presenciar el ingreso del pabellón nacional. Seguidamente vamos a entonar las notas de nuestro himno nacional.
Permanecemos en pie para unirnos a un minuto de silencio para conmemorar a las víctimas sufridas por los recientes desastres naturales, el terremoto en los Estados Unidos mexicanos y por el huracán María en la zona del Caribe. Gracias, pueden sentarse. Muchas gracias, muy buenos días. Continuando con la agenda establecida, tenemos las palabras del honorable diputado Ramón Jáuregui, copresidente del componente europeo de la Eurolab. Le solicitamos que tome el podio para que pueda dar sus palabras. Queridos compañeros, queridas amigas, autoridades de El Salvador, diputadas y diputados del Congreso de El Salvador y diputadas y diputados de la Asamblea de Eurolat. Celebramos en El Salvador, en estos días de domingo a jueves, una cumbre importante de la Asamblea de Eurolat. Muchos de ustedes saben que se trata de una asamblea parlamentaria que reúne a 75 diputados del Parlamento Europeo y 75 diputados de los parlamentos de América Latina, que tiene como objetivo fundamental fortalecer esta gran alianza birregional que tenemos entre Europa y América Latina. Una alianza que trata fundamentalmente de cerrar un círculo histórico, cultural, económico, comercial, que desde hace mucho tiempo venimos construyendo y que se hace cada vez más necesario. Por eso empezaré por decirles, señorías, que lamentamos que la cumbre que hoy nos trae aquí y que tiene su lógica en la cumbre que se iba a celebrar los días 27 y 28 de octubre en San Salvador, de jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea y de América Latina, no se vaya a celebrar en las fechas previstas. Y lo lamentamos, a pesar de que podemos comprender las razones que han llevado a los diferentes países de CELAC a solicitar la suspensión de la cumbre, en gran parte por los problemas que se han surgido en Venezuela y por lo que los propios países latinoamericanos han calificado como una vulneración del Estado democrático en Venezuela, que esa razón haya llevado a que no podamos celebrar una cumbre que estaba ya preparada para intensificar nuestra relación, para hacer más fuerte esta alianza birregional. Somos políticos, somos parlamentarios, representamos a la ciudadanía, no somos gobiernos y tenemos la obligación de decir con libertad, con ese margen que nos proporciona nuestra representación política, que nos preocupa que esa relación se suspenda porque es cada vez más importante, señorías. Soy de los que cree que para Europa, América Latina es su mejor amigo. Iba a decir su mejor vecino, y casi lo son,
porque la cuenca atlántica no es una distancia tan grande hoy en día. Hoy que nos atravesamos por fibra óptica o por vuelos que nos permiten estar juntos constantemente. Yo creo que esa alianza necesita que lo que expresamos los parlamentarios de América Latina y de la Unión Europea se fortalezca en torno a grandes tareas comunes, a grandes convergencias de ideas del mundo, de la dignidad humana, de la democracia, del Estado de Derecho, de lo que es el desarrollo de los pueblos. Y en ese terreno permítanme que les exprese 4 o 5 grandes ideas que nos han traído aquí para hacer públicas nuestras preocupaciones en torno a ellas. En primer lugar, permítanme que les exprese nuestra preocupación por el clima que está viviendo el mundo en torno a lo que pueden ser guerras de nuevo, inclusive guerras nucleares. América Latina es el único espacio que no tiene potencia nuclear, afortunadamente para ustedes, pero desgraciadamente la tensión entre los países, las amenazas, ese increchendo de amenazas de unos contra otros de países nucleares ha traído en el siglo XXI una amenaza de guerra que creíamos ya superada. En el mar de China, en Asia, en el Oriente Medio, en los conflictos que a veces no vemos y que están sucediendo todos los días, en el terrorismo, que es ya una nueva guerra internacional que nos golpea casi cada día en cualquier ciudad de Europa o del mundo. Toda esta situación reclama que los partidos políticos, que los sistemas parlamentarios, que las asambleas que representamos, reclamemos al Consejo de Seguridad, a Naciones Unidas, a las grandes potencias, que el diálogo sustituya a la amenaza y a la guerra, que tenemos que asegurar la paz y la convivencia entre nuestros pueblos. Es la primera reivindicación que yo quisiera expresar aquí. La segunda es la que tiene que ver con el fenómeno migratorio, señorías. No es un fenómeno coyuntural, no se trata solo de los problemas que nos han asaltado en el Mediterráneo o de los problemas que tenemos en el famoso muro que quiere construir Trump en México con Estados Unidos. No, no es un fenómeno coyuntural, es un fenómeno estructural que afecta a todo el siglo XXI, porque hay una demografía rara. Hay países en el mundo que tienen más del 50% de su población con menos de 20 años, señorías. Y son ciudadanos en poblados africanos que ven cómo vivimos en Europa y quieren venir, y vienen, y vendrán. Y lo mismo ocurre con los pueblos y con los jóvenes que tantos países latinoamericanos tienen en Estados Unidos y en Asia y en tantos lugares. Necesitamos una nueva regulación del fenómeno migratorio. Necesitamos acuerdos internacionales en Naciones Unidas para asegurar que el derecho de refugio y de asilo, derechos humanos fundamentales, sean reconocidos en el mundo. Nos importa extraordinariamente el cambio climático, señorías. América Latina y Europa somos probablemente la punta de lanza de la lucha contra el cambio climático que algunos todavía no quieren reconocer. ¿Qué hace falta ver para que el señor Trump reconozca que su marcha del Acuerdo de París es una catástrofe para el mundo? ¿Qué hace falta que vea el señor Trump si está viendo el Irma y el María y está viendo las inundaciones y las sequías en todo el mundo? ¿Qué hace falta para convencer a los Estados Unidos de que tiene que participar en una lucha contra el cambio climático que es gravísima para la humanidad? Nos preocupa, señorías, voy terminando, nos preocupa la recomposición de nuestra cohesión social. En Europa hemos vivido, por ejemplo, en los últimos 10 años, una crisis tremenda. Pero también ustedes la conocen bien. Y lo que llamaríamos el pacto social, lo que se construye sobre la dignidad en el trabajo, la protección a los más débiles, las políticas de igualdad, las políticas de protección social, todo eso se ha ido deconstruyendo, desgraciadamente. Vivimos un tiempo en el que, afortunadamente, la globalización ha permitido que 1.000 millones de personas que no trabajaban hace 20 años, hoy trabajen y produzcan. Se ha multiplicado por 6 el PIB del mundo. Es extraordinario, pero atención, en muchos países del mundo el dumping social y lo que llamaríamos la gran crisis ha provocado una devaluación del sistema sociolaboral. Hay mucha protesta en la gente. Hay unas clases medias
que han ascendido a ese nivel y ahora se encuentran estancadas. Hay una ciudadanía mayoritaria que reclama dignidad en el trabajo, protección social, igualdad de oportunidades. Todo esto nos obliga a reconstruir el pacto. En los años 30 del siglo pasado, Roosevelt creó el New Deal después de la Gran Depresión. Después de la Segunda Guerra Mundial, los europeos construimos el estado del bienestar. ¿Qué construiremos ahora frente a lo que tenemos? Hay que reconstruir el pacto social, señorías. Y por último, y termino, hay que consolidar la democracia, señorías. Muchos de nuestros países, aquí, en América Latina y en otros países también de la Unión Europea, que tenemos modelos democráticos sólidos, están sufriendo ataques a la democracia. Abuso de poder, falta de respeto a la separación de poderes, al poder legislativo, intromisión judicial a veces en el curso político de las cosas, corrupción de las élites, de muchos partidos, que generan un descreimiento en la democracia. Señorías, la democracia no es una meta, es un camino. No hay democracias perfectas. Caminamos hacia democracias que quieren ser mejores, pero es un camino, si me permiten la referencia a Santa Teresa en España, es un camino de perfección, es un camino de mejora. Y sin embargo, muchas veces, muchos de nuestros países, muchos de nuestros gobernantes, muchos de las ideologías a veces creen que la democracia solamente es un medio, un instrumento. Yo fui joven y fui socialista, y soy socialista. Y en los primeros años de la democracia en España, inclusive antes de que la consiguiéramos, cuando todavía luchábamos contra Franco, yo creí que la democracia era solo un instrumento, que la democracia formal no nos permitía llegar a la democracia real, o que solamente era un instrumento para llegar. Con los años, señorías, yo he acabado descubriendo que la democracia no es un medio, es un fin. No es un instrumento, es una manera de vivir. Que la democracia necesita ser cuidada, alimentada y sobre todo respetar las dos reglas fundamentales. Porque es verdad que la democracia es el gobierno de las mayorías, pero es sobre todo el respeto de las minorías. Y sobre todo es la aceptación del principio de la alternancia, es decir, de que tu pueblo te puede echar. Y aceptar que el pueblo tiene en su mano la decisión de quitarte, es decir, aceptar la alternancia, es la regla clave de la democracia. Señorías, yo termino diciéndoles que nuestros continentes, nuestros países, necesitan fortalecer estos valores de dignidad humana, este pacto social, esta política por una migración o por una política de migración correcta, una política en defensa de la paz, una política en defensa de la democracia, de esta gran cuenca atlántica que constituye nuestra alianza. A mí me da pena que El Salvador no sea la sede de la cumbre VCELAC que estábamos previendo para el 28. Pero ya les anuncio que Eurolat, que se ha reunido aquí, a pesar de que nuestros gobiernos no se reúnan, va a reclamar a los gobiernos VCELAC que esa cumbre se celebre cuanto antes y se celebre aquí en El Salvador. Muchas gracias y hasta siempre. Bueno. Tiene la palabra el honorable senador Roberto Requiao, copresidente del componente latinoamericano de la Eurolat.
senhores parlamentares da Eurolat, autoridades do país. Em primeiro lugar, quero destacar a magnífica impressão que tivemos até agora do povo do país. Alegria, lhaneza e uma receptividade que não vi igual em qualquer lugar do mundo que visitei até hoje. É impressionante a maneira com que fomos recebidos pela organização e pelo povo, nas ruas, nos hotéis e nas lojas. É a 10ª sessão plenária da Eurolat. Para mim, é a sessão em que eu deixo a copresidência pela fração latina nas mãos do excepcional companheiro Elias, que junto com Ramon Atondo prosseguirá os trabalhos a caminho da necessária unidade entre a América Latina e a Europa. Vou me alongar um pouco mais que o Ramon, porque quero abrir para vocês a minha alma e o meu coração, dizer o que aprendi e como eu entendo a crise que estamos vivendo hoje no mundo e na América Latina. Depois de 2 anos na copresidência da Eurolat, representando o nosso componente latino-americano, encerra-se o meu mandato. Infelizmente, não há como fazer uma retrospectiva otimista desses últimos 24 meses, quer na Europa, quer na América Latina. Pior, não há como negar que as coisas pioraram, que o capital financeiro global avançou um tanto mais em seu propósito de destruição dos Estados-nações, de destruição do Estado Social construído, como expôs com precisão Ramon Atondo na Europa. Embora, por exemplo, o êxito de Portugal ao se contrapor às políticas de austeridade com uma política fiscal expansionista, anime e estimule os resistentes. Mas a Grécia, forçada pela Troika a trilhar o caminho destrutivo da concentração, marca passo no pântano da conformidade. A Espanha, sem maioria no parlamento, para um lado ou outro, não ata e nem desata, mas, pelo que se vê, prevalece a orientação neoliberal. A Itália muda governo para nada mudar, gato-pardianamente. Na França, Macron, que venceu uma das eleições mais esvaziadas da história do país, vê evaporar rapidamente o seu capital político, mas não cede às pressões antiliberais. Na Inglaterra, que bate em retirada da União Europeia, uma proposta radicalmente antiliberal recebeu extraordinário apoio popular nas recentes eleições, mas não venceu. De todo modo, tanto o Brexit como a eleição de Trump podem ser caracterizados Trump en Estados Unidos se caracterizan como reacciones nacionales a la globalización financiera, a los mandos y no mandos del capital especulativo, al cansancio de la transnacionalización de la economía. Ahora bien, estas reacciones tampoco ofrecen salidas viables a la crisis, sino que fomentan la xenofobia y el racismo. Alemania permanece como el estandarte del continente. Quizás Adelante Nunes, jurista portugués, haya sido un tanto duro y exagerado al afirmar que hoy
Tenemos una Europa de Vichy, una Europa colaboracionista, sometida a Berlín y a los dictats del Banco Central Europeo. Quizás sea una exageración por parte de este profesor portugués. Alemania tiene una posición privilegiada y tiene manga ancha en las exportaciones y de hecho se ha convertido en el mayor país del mundo exportador gracias a la Unión Europea. No creo que sea injusto decir que no es Alemania la que suministra a la Unión Europea, es la Unión Europea la que de alguna manera ayuda y suministra a Alemania. Las Américas. ¿Cómo van las cosas por las Américas? Nuestro hermano del norte, un vecino cada vez incómodo, un poco más, hace que estemos peor debido a una política fiscal expansionista que ha reducido de forma drástica el desempleo, el paro. Pero cabe preguntarse hasta dónde llegará Donald Trump, hasta dónde su administración esquizofrénica, como sabemos, englobando a sectores de la ultraderecha, no llegará a contaminar la economía. También cabe preguntarse en qué medida su nacionalismo, entre comillas, va a poder contraponerse a la internacionalización de la economía y así devolver empresas, puestos de trabajo y prosperidad a los norteamericanos, tal y como prometió durante la campaña. Cabe recordar también que para una recuperación robusta y sostenible de la economía no es solo necesario la lucha contra la internacionalización financiera. Es necesario también poder recuperar los ingresos de esa otra hora pujante clase media norteamericana que hoy se ve altamente empobrecida. Además de trabajos y empleos de calidad, que cada vez son más difíciles en Estados Unidos, se necesitaría también un tipo de política activa para redistribuir los ingresos, que además tendrían que financiarse con un aumento en los impuestos para las personas con más riqueza. ¿Trump estaría dispuesto a optar por esa vía? Con relación al continente latinoamericano y a Caribe, el gobierno norteamericano manifiesta ese sentimiento tradicional de supremacía y la amenaza de intervención militar en Venezuela, más que una medida del señor Trump, es la reiteración de esa política no revocada del Big Stick, del palo, que también es vigente según la doctrina Monroe. Un paréntesis. Es cierto que tenemos que repudiar la amenaza de Trump en Venezuela y propongo entonces a esta Asamblea que repudiemos también ese bloqueo norteamericano en Cuba, una política malograda que Obama quiso suprimir, aunque de forma tardía, y que ahora se ha vuelto a reinstaurar gracias a Donald Trump. En Canadá, las compañías de energía tienen una recidiva neoliberal y se aprovechan de ello en América Latina, que para ellas, para estas empresas y sociedades, inicia un nuevo ciclo de inversión. Francia, la dureza anglosajona, y en Canadá se da la visión de un país democrático, progresista incluso diría, pero también frente a otra cara, la vertiente que tiene Canadá en las relaciones económicas con el llamado tercer mundo. La victoria de Macri en Argentina y el golpe parlamentario mediático que llevó al gobierno de Brasil a una facción ultraliberal y de muchas intrigas hicieron que las dos principales economías del subcontinente tengan que reconocer las tesis fracasadas del Estado mínimo y la subdivisión de la globalización financiera. En mi país, en Brasil, mi querido y amado Brasil, en mi país el gobierno, parido por un golpe,
retira derechos y garantías a los asalariados, a los trabajadores, programando la destrucción del bienestar público. Es una forma increíble que ha sabido introducir un techo de gastos durante un periodo de 20 años. Un límite de gastos, un techo de gastos que durante 2 décadas congelará inversiones en sanidad, educación, seguridad, saneamiento, sanidad, ciencia, tecnología, infraestructuras, viviendas y programas sociales, reduciéndose así los gastos per cápita de las inversiones en términos reales, porque la población seguirá aumentando de aquí al 2038. Casi 20 millones de brasileños que tendrán que mantenerse al mismo nivel de gastos, y es evidente, y no tengo que repetírselo a una sala tan inteligente, y es que el único gasto que se va a poder aumentar serán los gastos financieros para, de alguna manera, tener en cuenta y dar esa posibilidad a rentistas y parásitos. Y así pues, esa nueva política del nuevo gobierno de mi país es el anuncio de un programa de privatización enorme, el mayor de la historia. La liquidación final del país, con precios irrisorios, ridículos. Incluso la selva del Amazonas no escapa a esa locura de privatización. Un área enorme, inmensa, mayor que las dimensiones de muchos países europeos, se va a obligar y a enfrentar a la privatización de las empresas y sociedades mineras, con un objetivo: consolidar el país, Brasil, en una división internacional del trabajo como productor y suministrador de materias básicas a nivel mineral y de agrícola. El actual gobierno libera la venta de tierras a compañías extranjeras de forma ilimitada y hace que nuestro petróleo y nuestras reservas minerales estén a disposición del mercado, también de forma ilimitada y de forma restringida. Como se ha dicho y como dijo uno de los grandes pensadores económicos de mi país, el profesor Luis Carlos Bresser, la privatización condena a Brasil a que sea un empleado de los países ricos, un empleado barato, sin cualificación y sin derechos. Y yo añadiría, lo que se ve es la aplicación de las tesis dependentistas. Nuestras clases dirigentes, nuestros políticos, con un complejo que se remonta a muchos años, se ha centrado en las palabras de un intelectual que incluso llegó a la presidencia de Brasil. Nunca confiaron en la capacidad de nuestro pueblo, de la gente, para poder construir un país desarrollado a nivel industrial, avanzado y muy próspero. Por esta razón, han entregado el país al capital internacional, que es el único valedor que tiene capacidad de emprender, reservando para los nacionales la tarea de producir materias primas agrícolas y minerales, además de poder suministrar mano de obra barata, semi-esclavizada. Después de un periodo en que ha sido un espejo para América Latina, África y Asia en la construcción de un proyecto de nación, Brasil, mi país, retrocede en el tiempo para, de alguna manera, no tener en cuenta esos proyectos imperiales. Al mismo tiempo, ese cambio de mando en Brasil y en Buenos Aires y esa crisis en Venezuela ha hecho que se debilitaran mucho más, si cabe, la ya precaria unidad latinoamericana. El gobierno de Brasil y Argentina no esconden ese factor incómodo de perfilarse entre los países en desarrollo, entre las regiones más pobres de las Américas, de África o del continente asiático. En el caso de Brasil, de mi país, la aproximación a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económica, la OCDE, y el distanciamiento del G77 más China marcan también un acercamiento de los lazos con Mercosur.
de UNASUR y con los BRICS. Una vez más, reaviva ese fantasma el fantasma anterior. Desde hace 2 años, como copresidente de Eurolat, yo he defendido con pasión y con razón también la prevalencia de los intereses nacionales, populares y democráticos ante los intereses del capital, y en especial del capital financiero. También aplaudí con entusiasmo en esta asamblea las palabras del Papa Francisco, un latinoamericano, contra la financiación excesiva de la economía, contra la usura, contra la acumulación insana, contra la demencia de los intereses, de la concentración de ingresos que destruye economías reales, los empleos y también destruye las democracias. En cada encuentro de este Eurolat denuncié el capital vacío e improductivo que hace que intente flaquear la tierra a favor de un lucro fácil y estéril, porque no da ni un botón para nuestras camisas ni tampoco un pantalón para las máquinas de coser. Tenemos que convencernos de que la globalización financiera hoy es el enemigo principal del Estado nacional, del Estado-nación y del Estado social al que se ha referido Ramón Jáuregui. Y es el enemigo principal de la democracia, del pleno funcionamiento y de la robustez de las instituciones democráticas y, finalmente, de la libertad. Es el enemigo principal de nuestra aventura de vida, de la civilización, de la paz y del bienestar y de la felicidad del ser humano. Los 3 clásicos que vislumbraron el angustiase tiempo futuro, nosotros, en 1984, y George Orwell en El Mundo Nuevo de Huxley, tienen que leerse hoy una vez más como una reproducción de este u otro régimen en el que vivimos, o de tal o cual dictador, tal y como se decía en la utopía final de la humanidad. Hoy, más que nunca, quien encarna el malestar, el gran hermano, o aquel personaje sintético del personaje único de la uniformidad y de la unanimidad, ya no son reproducciones de Hitler, de Mussolini o de otros dictadores sanguinarios tercermundistas. Hoy la manipulación de las personas, de sus bondades, de sus decisiones y la vida que tienen las naciones y las instituciones se hacen por Mamón, el señor de la globalización financiera, el Estado único, Oceanía, Euroasia, el gobierno mundial de Ashley, se fundieron en una única identidad, el Banco Global, implacable, que controla los arbitrios y los deseos y las señales y los propósitos. El Banco Global, que es un señor de todas las vidas, de todos los destinos del planeta Tierra. La realidad que vivimos hoy, si la comparamos con lo que describieron Orwell o Huxley, hoy son más chocantes, mucho más, cuando en la ficción y en la realidad se confunden y vemos el papel esencial de la comunicación para poder dar formas edulcorantes a esa pesadilla del Estado único y del pensamiento único. A veces de forma insinuante, tapada, a veces de forma atractiva, pero muy a menudo de forma parcial, tendenciosa e incluso de forma altamente peligrosa. La comunicación es el alimento que moldea las opiniones en nuestros países, en todo el planeta. Así pues, tal y como ese apoyo imprescindible de los medios de comunicación, el Banco Global inaugura una nueva era en la historia de la humanidad. Esa era del capital improductivo. Después de las eras del capital, de los imperios y de las varias revoluciones,
Según la clasificación de Eric Kurzweil, tenemos ahora la era de Mamó, el trabajo, la vida, las ideas, los sueños y también la creación o la invención, el genio y las genialidades, el avance tecnológico y la producción solo cuentan a medida en que se puedan financiar, que se transformen en derivativos. Al final, lo que es importante, lo que cuenta, lo que realmente vale es la ganancia, el lucro. Cuanto más lucrativa la especulación, ¿para qué se tiene que producir? ¿Por qué entonces la producción, si el mundo es para unos pocos y de muy pocos cada vez más? Esta era que estamos viviendo del capital productivo necesita de alguna manera ser terminada. Ese muerto viviente que desde el 2008 vaguea por la tierra y que los países dependientes damos ayuda y techo, ofreciéndole la sangre de nuestro pueblo para hacer que este muerto viviente sea activo, precisa ser liquidado cuanto antes. Esa estaca que va a transformarle en polvo es la alianza del capital productivo y del trabajo. Ahora hablo del continente al que represento. Una de las mayores catástrofes de América Latina es la maldición del eterno retorno. Esa existencia que siempre se va a volcar una vez más y tú con ella. Así hablaba Zaratustra en cada paso de nuestra historia. Pues bien, cuando pensamos que hemos ganado y que hemos llegado a una etapa de nuestra vida y que avanzamos 2-3 grados más, 2-3 pasos, vamos retrocediendo, reproduciéndose una vez más en Argentina y en Brasil, esa incomplaciente y ferociza investida del capitalismo liberal que sufrimos ya en los 90, quizás dando razón al señor Cardoso, esa burguesía, a nuestras clases dirigentes, en ese encrucijado entre el camino de la libertad nacional con el desarrollo y con la construcción de un Estado-nación, uniéndose a su pueblo en esa horrible carrera entre Trump y que se junta al mamón bíblico, tal y como se dice, y se clavan también los caminos en la yugular del Estado para poder buscar esa cota de rendimiento de la famosa deuda pública. Señorías, señoras y señores, señores eurodiputados, diputados del continente latinoamericano, solo nos queda un camino: o la humanidad se libera de la era del capital improductivo, la era de Mamón, o seremos llevados y llegaremos a una tenebrosa época de nuestra civilización, la más tenebrosa. He citado a Bergoglio, citaré ahora a Damiano Ratti en la encíclica del 40º año, publicado en 1931, conmemorando los 40 años del Re Renovarum de León XIII. Y decía Pío XI, hace 86 años, en nuestro templo se ha hecho claro que el poder inmenso y la riqueza se concentran en manos de solo algunos hombres. Pues bien, este poder hoy es cada vez más irresistible cuando se ejerce por parte de aquellos que controlan y ordenan el día a día. Ellos tienen un poder supremo en un sistema de producción, de manera que nadie puede utilizar, ni usar, ni respirar contra la voluntad de ellos. Ellos son los que tienen el poder supremo de un sistema de producción, de tal manera que nadie pueda utilizar ni osar respirar contra la voluntad de estos pocos. Pero es necesario respirar contra ellos, respirar y resistir para no morir. El genio y la generosidad, así como la grandeza del espíritu humano, no pueden ceder ante aquellos que controlan y mandan el dinero, que controlan nuestras vidas y la vida de nuestras naciones. El capital improductivo, infecundo, estéril, es la antítesis de cualquier tipo de civilización
de esa capacidad infinita del ser humano de crear, de construir, de avanzar, de progresar en dirección de un mundo más justo, equilibrado, fraterno y pacífico. Con estas palabras me despido de la copresidencia de Eurolat. En estos 2 años de mandato, este ha sido el logo de nuestra lucha. Yo creo de forma fervorosa y de todo corazón que o la humanidad, y especialmente nosotros, dentro de los países en vías de desarrollo, se ponen a luchar contra el Estado único del capital improductivo o el Estado único de Mamón, hará que vuelva a replicar de forma infinita, con más guerras, con más genocidios, con más miseria, con el hambre, con la ignorancia, con racismo y xenofobia, y volverán a esos años tristes del nazismo. Yo, al terminar mi mandato como copresidente del Eurolat, hago aquí un llamamiento a todos ustedes, a esos parlamentarios con los que he convivido. Compañeros, diputados, senadores, vamos a vivir. Gracias. Tiene la palabra la señora diputada Priscila de Miró, presidenta del Parlamento Centroamericano. Muy buenos días, honorable diputado Guillermo Gallegos, presidente de la Asamblea Legislativa de El Salvador. Honorable diputado Ramón Jauregui, copresidente del componente europeo de Eurolat. Honorable diputado Roberto Requiao, presidente del componente latinoamericano de Eurolat. Excelentísima señora Vera Sofía Rubí Ávila, presidenta de la Corte Centroamericana de Justicia. Excelentísimos señores jefes de misiones diplomáticas y organismos internacionales acreditados en El Salvador. Señores representantes del Gabinete de Gobierno y autoridades judiciales de El Salvador. Honorables diputados y diputadas del Parlamento Centroamericano, honorables diputadas y diputados integrantes de los componentes europeos y de América Latina de Eurolat, invitados especiales, señoras y señores, amigos todos. Cuando estamos por cumplir 11 años de la constitución de Eurolat, acontecida en el año 2006, es para el Parlamento Centroamericano, que me honro en presidir, los honorables diputados y diputadas de nuestra delegación ante Eurolat y particularmente la bancada salvadoreña del Parlacén, un inmenso honor celebrar en tierra centroamericana la 10ª sesión plenaria ordinaria de la Asamblea Euro-Latinoamericana.
En esta sesión se están debatiendo los informes del trabajo de nuestras comisiones, dándole continuidad a lo iniciado en Europa en meses pasados. Estos temas no solo benefician a los que habitamos en Centroamérica, sino a todos los latinoamericanos y europeos, ya que estamos abordando temas que luego se traducirán en cooperación entre Centroamérica y Europa, en investigación conjunta, en compartir tecnologías de punta y en revisar la situación de los derechos humanos en nuestros dos continentes, entre otros beneficios. Tanto en América Latina como en Europa estamos experimentando tiempos de cambio, donde los desafíos para el establecimiento de la democracia, la lucha por la transparencia en las instituciones nacionales y regionales, el combate contra la delincuencia, la corrupción y el crimen organizado son cada vez más complejos. Estamos llamados desde las instituciones y desde nuestra propia individualidad a responder a estos retos con más democracia, para lograr más y mejor integración regional. Nos complace que estos retos se encuentran plasmados en la rica y diversa agenda que están desarrollando las comisiones permanentes de Eurolat. Eurolat es una escuela donde aprendemos unos de otros. Los latinoamericanos de la centenaria escuela parlamentaria que es Europa y los europeos de la permanente evolución política de Latinoamérica. Déjenme hacer una pequeña reflexión. La mejor forma de llevar bienestar a nuestras regiones es por medio de la integración. Solo unidos podemos enfrentar los retos y los grandes desafíos que imponen los nuevos tiempos. La integración no es un fin, sino es el medio para lograrlo. En nuestra generación estamos obligados a no fallar y legarle a las próximas generaciones un mejor futuro, un mejor amanecer, con más y mejores oportunidades en lo social, en lo económico, en lo cultural, en lo ambiental y en lo político. Como presidenta del Parlamento Centroamericano, puedo decirles que nuestra Centroamérica ísmica e insular está integrándose rápidamente, tal como lo soñó el gran visionario centroamericano Francisco Morazán. No puedo dejar de mencionar nuestro agradecimiento al ilustrado gobierno de El Salvador, así como a la Asamblea Legislativa y demás autoridades por el apoyo brindado para el éxito de esta actividad, y al pueblo salvadoreño por su hospitalidad. Como panameña por nacimiento y centroamericana de corazón, les doy la más cordial bienvenida a El Salvador, esperando que su estancia sea placentera y provechosa para nuestras regiones. Muchísimas gracias. Tiene la palabra el señor licenciado Roberto Lorenzana, secretario técnico de la Presidencia y representante del señor Presidente de la República. Diputado Guillermo Gallegos, presidente de la Honorable Asamblea Legislativa de El Salvador, señores copresidentes de Eurolat, excelentísimos diputados y diputadas de la Eurolat,
representantes del Parlamento Centroamericano, a toda la Asamblea, a todos los diputados y diputadas de El Salvador, un saludo, a las diferentes representaciones diplomáticas, funcionarios que nos acompañan este día. En primer lugar, quiero expresar a nombre del gobierno de El Salvador nuestras condolencias a las familias, al pueblo y al gobierno de México por el terremoto del día de ayer, a la representación de México en esta conferencia también. Nuestra solidaridad a todo el pueblo mexicano en estos acontecimientos tan dolorosos. Por supuesto, también nuestra extensión solidaria a la comunidad caribeña, que también ha tenido huracanes devastadores estos días. Quiero trasladar a ustedes un saludo fraterno y caluroso del presidente de la República de El Salvador, el profesor Salvador Sánchez Serén, quien no puede acompañarlos este día por encontrarse participando en la Asamblea General de Naciones Unidas. Nos satisface mucho como gobierno de que esta sesión plenaria de Eurolat se esté realizando en El Salvador. Esperamos que las jornadas y sesiones que han realizado y que seguirán realizando sean productivas, constructivas, de cara al fortalecimiento democrático de nuestros países en nuestros dos continentes. Y por supuesto para fortalecer los vínculos de amistad y de cooperación que hemos tenido siempre. En el mundo y en nuestro continente enfrentamos amenazas serias para la paz, la democracia, y tenemos conciencia en el gobierno que el Parlamento y los parlamentos, los parlamentarios y parlamentarias deben de jugar un papel cada vez más fuerte, dados sus niveles de representación y diversidad y de miradas diversas en el mundo. Más allá del abordaje de las problemáticas coyunturales y concretas, debemos elevar los esfuerzos por desplegar tanto la diplomacia de los gobiernos como la diplomacia parlamentaria para fortalecer los procesos democráticos y cerrarle el paso a las pretensiones de buscar soluciones a los conflictos en el mundo por la vía de la violencia y por la vía de la guerra. No habrá verdadero desarrollo en el mundo sin paz y nunca tendremos una paz estable y duradera sin desarrollo. En esta perspectiva debemos ubicar el papel de esta instancia de Eurolat y de los diferentes parlamentos del mundo. En El Salvador, el gobierno de El Salvador hace un esfuerzo bajo la conducción del presidente Salvador Sánchez Serén por generar espacios de diálogo que nos permitan concretar un camino de acuerdos para solucionar los problemas del país. No siempre tenemos resultados positivos, hay veces que se logran resultados, hay veces que no, pero no debemos desmayar en nuestra intención de favorecer el diálogo y la concertación como mecanismo para la solución de los problemas de nuestro país. Quiero también expresarles que consideramos que el fortalecimiento de esta instancia como Eurolat, su rol como parlamentarios, es hoy más importante que nunca y abogamos para que se constituya en un espacio de análisis, de debate político orientado a producir resoluciones, acuerdos, recomendaciones que abonen a la democracia, a la paz, al desarrollo de los países y pueblos de ambos continentes, así como sus vínculos de amistad y cooperación, y desde ahí hacer en esa misma dirección una contribución sustantiva a nivel internacional. Finalmente quiero
expresarles que esperamos que su estancia en nuestro país sea grata, que ya hayan tenido una acogida por parte de nuestros compatriotas anfitriones, que les haya permitido disfrutar del calor salvadoreño, que tengan, por supuesto, un buen retorno a sus distintos y respectivos países y que pronto volvamos a vernos para poderlos recibir. Siempre lo haremos con los brazos abiertos. Muchas gracias. Bien, vamos a escuchar el mensaje de inauguración de esta 10ª sesión plenaria ordinaria de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana, Eurolat, a cargo del honorable diputado presidente de la Asamblea Legislativa de la República de El Salvador, diputado Guillermo Gallegos. Doctor Óscar Armando Pineda Navas, presidente de la Honorable Corte Suprema de Justicia, y señores magistrados. Honorable senador Roberto Requiao, presidente del componente latinoamericano de Eurolat. Honorable diputado Ramón Jáuregui, presidente del componente europeo de Eurolat. Excelentísimo diputado José Serrano Salgado, presidente de la Asamblea Nacional del Ecuador. Compañeros diputados, miembros de la Junta Directiva, diputadas y diputados de la Asamblea Legislativa. Honorables señoras y señores congresistas y senadores de diferentes países de Europa y Latinoamérica que nos acompañan en esta Asamblea Parlamentaria de Eurolat. Honorable señora diputada Priscila de Miró, presidenta del Parlamento Centroamericano, señoras y señores diputados. Excelentísima señora Vera Sofía Rubí Ávila, presidenta de la Corte Centroamericana de Justicia. Licenciada Carmen Elena Rivas Landaverde, presidenta de la Corte de Cuentas de la República y señores magistrados. Licenciada Raquel Caballero de Guevara, procuradora para la defensa de los derechos humanos. Licenciada María Antonieta Josa de Parada, presidenta del Consejo Nacional de la Judicatura y señores concejales. Excelentísimos señores embajadores y honorables jefes de misiones diplomáticas acreditadas en nuestro país. Licenciado Roberto Lorenzana, secretario técnico de la Presidencia y representante del señor Presidente de la República. Señores ministros y viceministros de las diferentes carteras de Estado. Honorables representantes de organismos internacionales, funcionarios técnicos que nos visitan de los países miembros de Eurolat, señoras y señores. Tengan todos muy buenas tardes a nombre del pueblo salvadoreño, así como de mis colegas diputadas y diputados, reciban los más sinceros saludos, estimadas y estimados hermanos parlamentarios y parlamentarias de las regiones de Europa y Latinoamérica, así como a los invitados especiales que en esta fecha nos acompañan. Sean bienvenidas y bienvenidos a El Salvador, un país que les acoge con un clima agradable todo el tiempo, cálido como nuestra gente, pero que ofrece grandes posibilidades de experiencia de vida. Somos un país que destaca por sus extensas costas, sus imponentes volcanes y lagos, así como sus pintorescos pueblos. Desde el corazón del continente americano y privilegiados por nuestra ubicación geográfica, les recibimos en esta oportunidad llenos de alegría y confiados que puedan conocer nuestro mayor valor, nuestra gente, que día a día se empeña en salir adelante y en hacer de nuestro país un mejor lugar. Estimados amigos, habiendo transitado por pasajes marcados de lucha y dolor en nuestra historia, a nuestro pueblo siempre le alumbra el sol de un nuevo día. Por ello, somos un país creyente de la democracia, a través de la representación y de la participación activa de la política de la población. Es la garante de la sociedad más justa, desarrollada y con esperanza. Colegas diputados y diputadas, estamos viviendo momentos y situaciones que nos afectan, no como países individuales, sino como regiones, incluso a nivel global. Por mencionar algunas, los efectos del cambio climático, desastres naturales, crisis de seguridad,
actos de terroristas, amenazas a la paz y estabilidad internacional, entre otros. Por tanto, es momento que como parlamentarios reenfoquemos y dirijamos nuestros esfuerzos para trabajar por el desarrollo, haciendo un especial énfasis en que los modelos de integración y cooperación regional fortalezcan la institucionalidad democrática. Lo anterior con el fin de resolver y abonar en la solución de estos problemas que nos afectan, proponiendo reglas específicas de procedimiento y funcionamiento, adoptando soluciones con entidades supranacionales que provean canales deliberativos y representativos que puedan ser vinculantes para avanzar ante las situaciones y problemas que nos acontecen. En este sentido, debemos de reconocer que a lo largo del tiempo América Latina y Europa han venido consolidando sus relaciones políticas, económicas y sociales, convirtiéndose así en aliados y socios estratégicos. Ejemplo de ello ha sido el establecimiento del acuerdo de asociación entre la Unión Europea y Centroamérica, que representa una gran oportunidad de desarrollo para nuestros pueblos, permitiendo intensificar el diálogo político, así como el intercambio de información y cooperación en temas como la integración regional, la reducción de la pobreza, la cohesión social, el desarrollo sostenible y la prevención de conflictos. Asimismo, es meritorio reconocer que con el trabajo de la Asamblea Parlamentaria Eurolat, desde su constitución en noviembre del 2006, se ha venido consolidando una apuesta decidida por la adopción de mecanismos multilaterales de diálogo político de alto nivel y de toma de decisiones entre nuestras regiones, que permitan el intercambio de experiencias, generando con ellos resultados más propositivos y amplios, que coadyuven al fortalecimiento de nuestra institucionalidad democrática. Eurolat ha impulsado un modelo más adaptado al desarrollo y a la conservación de la democracia actual con el diálogo y el entendimiento. Como presidente de la Asamblea Legislativa, considero firmemente que este mecanismo representa la institucionalización de las relaciones duraderas parlamentarias entre Europa y América Latina. Estoy plenamente convencido y seguro que los debates que aquí se han sostenido durante esta semana de trabajo serán de gran beneficio para nuestras regiones. Invito a que aprovechemos este espacio al máximo para que como parlamentarios contribuyamos a buscar soluciones a los actuales retos de nuestra región. Estoy convencido que esta Asamblea Parlamentaria de Eurolat permitirá generar aún más compromisos e intereses que logren alcanzar los objetivos de sociedades más justas y con un mejor porvenir para todos. Damos, pues, por inaugurada la 10ª Asamblea Parlamentaria Ordinaria de Eurolat, dándoles nuevamente la bienvenida a El Salvador y deseándoles los mejores éxitos en los resultados por alcanzar en este evento. Muchas gracias, que Dios los bendiga. Queremos reiterar nuestro agradecimiento a todos los que han hecho posible el desarrollo de esta 10ª sesión plenaria ordinaria de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana Eurolat. Informarles que al anunciar el retiro vamos a trasladarnos los participantes a una fotografía oficial frente al Palacio Legislativo. Por ahí van a recibir las indicaciones de nuestros compañeros de protocolo y personal de fotografía legislativa. Bien, vamos a presenciar el retiro de los asistentes de este acto inaugural de la vamos a anunciar, nos ponemos en pie para presenciar el retiro del pabellón nacional.
Vamos a presenciar entonces el retiro de los asistentes a esta 10ª sesión plenaria ordinaria de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana.